Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos el Sin Vueltas en este año 2024, donde no vamos a tener elecciones, pero bueno, tenemos mucho para analizar, porque arrancando ya este mes de marzo, mañana empiezan las clases. El primero de este mes tuvimos el discurso del intendente, dando aperturas a las sesiones del Consejo Deliberante, pero más allá de eso, haciendo un repaso de lo que hizo y planificando un poco de lo que va a hacer. Lo mismo pasaba con el gobernador Gustavo Sáenz en la legislatura provincial, con un largo discurso allí frente a diputados y senadores, haciendo un balance, ¿no? En este caso ya de 4 años de gestión, arrancando su 5º año en su 2º mandato. De todo eso vamos a hablar hoy. También vamos a hacer referencia especial con la ministra de Educación a esta jornada tan importante como es el arranque del año lectivo, que se aplazó este año, ¿no? Como todos saben, por la discusión salarial, una semana, así que mañana están arrancando finalmente las clases, y vamos a referirnos también a un tema de salud muy importante. Se habló muchas veces, pero recién ahora se ha concretado, como es el cobro a los extranjeros, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la atención en hospitales públicos. Y también vamos a tener la presencia de un intendente, nuevito él en la gestión, en la 2ª ciudad más importante de nuestra provincia, como es la ciudad de Tartagal. Así que Franco Hernández, quien también hace un balance de lo que viene viendo en su municipio, algunas proyecciones. Y bueno, también se refirió al cobro del extranjero, en uno de los lugares donde hay mayor cantidad de afluencia de, sobre todo, bolivianos en la atención pública. Todo eso en este primer Sin Vueltas, así que gracias por acompañarnos y arrancamos este año. Como dijimos, mañana arrancan las clases y para muchos es que, bueno, hasta acá llegaron las vacaciones y ya nos ponemos completamente en marcha. Para otros el año arrancó hace mucho, ¿no? Pero bueno, en primer lugar dijimos Cristina Fiore, ministra de Educación, refiriéndose al inicio de clases. Queremos solucionar ese tema. No va a ser inmediato las soluciones, pero creo que con el transcurso del tiempo, y no muy largo, vamos a ir zanjando estas dos cuestiones. ¿En estas condiciones? ¿Lo que es el FONID o no? No podemos hacerlo, es decir, ustedes pónganse en el lugar de la provincia. Durante 26 años, chicos, 26 años hubo una transferencia ininterrumpida del gobierno respecto de estos fondos. Y otro tema que quiero especialmente resaltar: se prorrogó el presupuesto 2023 de Nación. El presupuesto 2023 contempla el FONID y no hay ningún instrumento en el medio que lo haya quitado o eliminado del presupuesto 2023. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a quedar solamente con lamentarnos, estamos peleándolo. Hemos mandado ya 2 cartas documento, que es el primer paso, digamos, para continuar. Esas 2 cartas documento son al ministro de Economía para que liquide lo devengado, y a la ministra de Desarrollo Humano, de Capital Humano, para que nos indiquen qué es lo que piensan hacer con todo lo que no hay respuesta, ¿no? ADP y Citelsa no adhieren al paro de la CGT. ¿Es un buen augurio para pensar que pueden comenzar las clases el próximo lunes? Mire, sí, por supuesto que sí, el buen diálogo también lo es, y en este sentido nosotros estamos haciendo todo para que empiecen las clases el 4 de marzo. En lo personal me costó mucho decidir el pasar una semana más las clases, porque los 190 días para mí es muy importante, y en este sentido vamos a aprovechar mesas técnicas que también vamos a lanzar. El Ministerio ha sugerido 4, lo vamos a conversar con los gremios. Está el tema, por ejemplo, de capacitación docente, va a estar el tema de las reformas o modificaciones normativas que son necesarias, los concursos. Me han planteado mucho el tema de concurso de directores puntualmente. Bueno, esas mesas técnicas van a estudiar esto también. ¿Sería posible postergar una vez más el inicio de clases? No. Nosotros queremos empezar el 4 de marzo en un contexto re complicado, pero tenemos que arrancar. Y a mediados de esta semana el gobernador sorprendía con un anuncio, porque si bien ya se venía especulando, ¿no?, sobre el cobro de la atención de la salud a extranjeros, lo formalizó, ¿no?, ya mediante un documento público, cómo se va a proceder, a quiénes se les va a cobrar. Sobre esto se refiere el ministro de Salud, Federico Manjones, dando detalles de esto que muchas veces se había instalado, pero que nunca había pasado finalmente. Y sobre este tema también el intendente de Tartagal, una ciudad fronteriza donde obviamente hay mucha concurrencia
de extranjeros a atenderse en la salud pública, pero también con el intendente Franco Hernández de la ciudad de Tartagal, como decíamos. Vamos a hablar, ¿no?, de lo que viene atravesando su municipio, algunos planes para lo que va a ser este año y mucho más sobre esta ciudad del norte. Ante los recortes tan importantes que hemos tenido, que quiere decir que también repercute sobre la salud pública, nosotros teníamos que ver y observar qué es lo que estaba pasando con el tránsito de extranjeros. Estamos hablando de la categoría de residentes transitorios y precarios. Haciendo un estudio bien minucioso con respecto a los gastos que tenemos, nos dimos cuenta que teníamos una ocupación casi del 5 al 10% del presupuesto total de salud pública con extranjeros, porque no solamente vienen a consultas, sino que vienen a hacerse cirugías de alta complejidad y utilizando insumos y prótesis que son de altísimo costo. Quiero aclarar algo que es muy importante. No se le va a cobrar en absoluto a ningún paciente de tránsito que tenga un accidente o tenga riesgo de vida. Primero se lo va a atender, se le va a solucionar el problema y después veremos a quién se le va a facturar los honorarios y los gastos que tengamos con respecto a esto. Nos vamos a basar por medio del IPS, que es nuestra obra social provincial, privada. Esto el gobernador con un gran criterio lo planteó y dijimos primero los salteños, el resto lo vemos. Y eso es lo que quedó y es lo que nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos que cuidar y para que se entienda, yo cada insumo que utilizo en nuestro sistema de salud pública y lo utilizo con otra persona que no sea de Salta, estoy quedándome sin un recurso para el salteño. Entonces, la reposición, hoy por hoy, todo el problema económico, el recorte de nación, la quita de planes, para nosotros se nos está haciendo difícil. Decisión de provincia, decisión del gobernador, empezar a cobrar la atención médica a extranjeros. Tartagal siendo zona de frontera, ¿cómo es la situación allí? ¿Cómo se vive? ¿Estás de acuerdo con este anuncio? Estoy de acuerdo que empiecen a cobrarse las prestaciones a los extranjeros. Determinadas prestaciones de muchísimos costos para los argentinos son prestadas a personal extranjero que no abonan, y eso es un gasto para el Estado, es un gasto para el nosocomio. Por ejemplo, en la ciudad de Tartagal tenés una afluencia muy grande de personas de Bolivia que se hacen atender en el hospital, que necesitan los servicios del personal de salud y además de medicamentos, y llega un momento en el cual tenés una política nacional que está totalmente con un giro de 360, la prestación quiere que esté en manos de privados, quiere que los municipios y las provincias se hacen cargo de todos los servicios. En este caso, cuando vos vas a otro país, a nosotros, a los argentinos, no nos hacen una prestación gratuita del servicio de salud. En los países limítrofes de la Argentina, en la zona norte, no tenemos esa reciprocidad, no existe en la práctica, ni siquiera para poder comprar combustible. Este año es un año especial, Tartagal va a festejar sus bodas centenarias. Contame qué Tartagal recibiste y cuál es el que soñás o el camino o la ruta que te planteas de cara al futuro. Recibimos una ciudad realmente en una situación económica deplorable, con un estado financiero deplorable. Ahora hemos logrado equilibrar, hemos logrado tener una proyección financiera y equilibrar lo que son los gastos con los ingresos genuinos, y de esa forma poder tener un horizonte hacia donde quiere ir. Queremos una ciudad que preste efectivamente los servicios, una ciudad que sea productiva y una ciudad que tenga estabilidad y previsibilidad en materia económica y productiva. Consternado con la situación que estamos viviendo en la Argentina y en la región, lo que lleva a tener la obligación y la decisión política de trabajar mancomunadamente los anuncios del gobernador en el sentido de los aranceles a la prestación de los servicios de salud, por ejemplo, para los extranjeros, y la lucha para el diálogo que debe reinar y prevalecer a nivel nacional, con el gobierno nacional, con la provincia de Salta, apoyando la decisión de Gustavo Sáenz de buscar ese diálogo, el respeto del federalismo y de los derechos de los salteños que están en la Constitución y que no pueden ser coartados por decisiones unilaterales, y en ese sentido marcar fuertemente
las decisiones que debemos tomar de forma conjunta y no de forma aislada. Los municipios son directamente los más perjudicados con las medidas de cerramiento de los ministerios. No está funcionando el gobierno nacional. Seguimos debatiendo las mismas medidas, ya sea o en su momento la ley, en este momento el DNU, y seguimos debatiendo medidas unilaterales por decreto que restringen los derechos de las provincias y en definitiva afectan a la población. Tema obra pública. Milei dijo, no más. Tiene que respetarse la obra pública. La Constitución establece un régimen de coparticipación, un régimen especial también para obra pública. La obra pública significa crecimiento, significa desarrollo, significa abrir caminos hacia la producción. En el caso de Tartagal hay 2 obras muy grandes que se paralizaron totalmente, que es la construcción de un barrio entero a través del fideicomiso Procrear, que está suspendido. Eso significa retroceso, eso significa desempleo, y hay una obra del terciario que estaba a medias que se suspendió. Esos son con fondos nacionales y eso perjudica enormemente a Tartagal y a la región, porque Tartagal es un polo educativo, ¿no? Toda la región norte de la Argentina va a Tartagal porque tenemos una oferta académica muy grande. En este caso el edificio del terciario quedó totalmente paralizado, con lo cual es un retroceso para la provincia de Salta. Imagínate, solamente te estoy hablando de un solo municipio de 60, lo que significa el retroceso económico para una ciudad, y en la provincia, imagínate todas las obras que han quedado paradas. Por eso apoyamos esta lucha del gobernador para que se reintegren y se terminen las obras que estaban en ejecución. Es difícil lograr que un privado vaya a invertir en el interior de la Argentina cuando no hay seguridad jurídica, cuando además la figura, por ejemplo, del peaje es de difícil cumplimiento y aplicación en las regiones de la Argentina, y cuando, por ejemplo, Vialidad de la Nación no está funcionando. Tenemos amparo en distintas áreas de la provincia de Salta pidiéndole que reparen una ruta nacional, y no da respuesta al gobierno nacional, mucho menos lo dará una empresa privada que difícilmente venga a hacer una obra, por ejemplo, de un pozo de agua en La Puntana o de un pozo de agua en el Traslado, en un paraje de Tartagal. Ellos se pidieron la nueva Grand Tasty Spicy de McDonald's y eso significa que hoy se pica, mirá. Tenía un hambre. ¿Cómo no te alcanzó con los 3 goles que te comiste hoy? ¿Y vos? ¿Estás comiéndome las 2 manos? Pensé que no las habías traído. Nueva Grand Tasty Spicy de McDonald's. Se picó. Bueno, de esta pequeña tanda, en este primer programa del año, junto a Seba Quintero, que me está acompañando, como lo viene haciendo todos los últimos años, vamos a hablar de lo primero que pasó, el discurso del intendente Emiliano Durán por primera vez en el Consejo Deliberante. Bueno, ¿qué tal, Fede? La verdad que nos hizo madrugar un poco, un discurso al que no estábamos tan acostumbrados. 7:30 ya estaban presentes todos los ediles dentro del recinto del Consejo Deliberante. Los 21 estaban presentes, estaban todos presentes, nadie pegó el faltazo. Y minutos después lo hizo Emiliano Durán, discurso prolijito, comenzó alrededor de las 8, aproximadamente 48 minutos, ni largo ni tan corto, pero haciendo un fuerte hincapié en lo que fue la herencia recibida de Betina Romero. Le pegó bastante, habló de que las obras inconclusas, de que había dejado una deuda grandísima, y luego sí, planteó una hoja de ruta de cara al futuro con cuáles van a ser los principales ejes, donde priorizó el arreglo de las calles. Dijo que Betina le dejó un desastre, que hay baches por todos lados y que él sabe que esa es una prioridad de los vecinos. Bien, sí, habló de las calles, habló del tránsito también como prioridad, los micros basurales, los espacios públicos. Bueno, un repaso, ¿no?, de muchos temas que tiene pendiente siempre, ¿no? Siempre haciendo alusión a la gestión anterior, en un discurso que fue leído desde inicio a fin, prolijo, correcto, leído ahí. Y la presencia también de algunas autoridades, pero no estuvo el gobernador, ¿no?, en este discurso. No, la verdad que uno por ahí esperaba la presencia del gobernador, que finalmente prefirió dirigirse directamente hacia la legislatura, porque sabemos que era muy cortito el lapso. Claro, capaz que estaba ensayando su propio discurso, ¿no? Muy probablemente. Bueno, ¿qué tenemos entonces para repasar sobre este inicio de sesiones en el Consejo? Bueno, vamos a escuchar el discurso de Emiliano, luego hicimos una nota mano a mano con él, luego también escuchamos al jefe de gabinete de la municipalidad, Juan Manuel Chalave, y también al presidente del Consejo Deliberante, este renovado Consejo Deliberante, que Darío Madile, que habló un poco cuál va a ser el rol de los concejales. Dijo, no, nosotros no vamos a hacer una escribanía del Ejecutivo, nosotros vamos a luchar por los vecinos. Pero lo cierto es que Betina tenía un consejo muy en contra y Emiliano tiene, creo que salvo 3 o 4, todos están de la mayoría a favor. ¿No? Bueno, veremos, entonces repasamos lo que pasó este viernes pasado con el intendente en el Consejo Deliberante.
Y yo creo que planificar es importante para todos nosotros, para los concejales, y yo los convoco a planificar la ciudad del futuro. Salta es una ciudad que ha experimentado un crecimiento exponencial, es una de las que más ha crecido en los últimos 10 años en términos de población en el país, pero en muchos aspectos este crecimiento ha sido muy desorganizado. En los últimos años, lamentablemente, no hemos logrado atraer inversiones ni generar las condiciones para que se desarrollen nuevas actividades. El proceso de planificación urbana que comenzó en el 2003 con el PIDUA, un proceso valioso y que guió durante muchos años a la ciudad, se interrumpió. Y los momentos actuales exigen una planificación más precisa. Un nuevo código de planificación y de edificación enfocado en la ciudad del futuro, en la ciudad del progreso, en la ciudad que queremos. Observamos, y lo sabemos todos, cómo muchas inversiones se han dirigido a municipios vecinos debido a la falta de condiciones idóneas en la capital. No podemos perder más tiempo y les pido a los concejales que nos acompañen en este proceso de pensar la Salta del futuro. Avanzaremos enviando a este cuerpo nuevas ordenanzas y una actualización de los códigos de edificación y de planificación con beneficios e incentivos fiscales para quienes deseen invertir en la ciudad. Cuando nosotros logramos inversiones en la ciudad, logramos trabajo para los salteños, logramos actividad económica en un momento de crisis y es nuestra obligación hacerlo. Llevarle tranquilidad a los salteños que cada peso que pagan en impuestos va a estar destinado a la verdadera prioridad de los vecinos. Una de las verdaderas prioridades de los vecinos, se lo vengo contando a tus colegas, es el arreglo de calles. La verdad que hemos encontrado una situación lamentable las calles, así que estamos trabajando sobre eso. ¿Se puede decir que ese podría ser el eje principal de trabajo en lo que es el año? Va a ser uno de los ejes y otro de los ejes, por lo menos este año, y otro de los ejes vamos a trabajar mucho sobre ser muy previsibles y muy austeros en cuanto a nuestros gastos y en la eficientización de los recursos. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Hace 2 semanas terminó nuestro equipo técnico de obras públicas el relevamiento de las calles y en un cuadrante de 8.000 cuadras de macrocentro se detectaron 6.500 pozos. Digo, hay más pozos, casi hay más pozos que calles. Eso es lo que dejó la gestión anterior, en una ciudad totalmente deteriorada. La vivimos todos los días, a diario, la padecemos a diario, nosotros andamos por las calles. No nos tienen que contar qué es lo que está pasando. Obviamente va a requerir de mucho esfuerzo no solo operativo, sino un gran esfuerzo económico. Estamos dialogando con los permisionarios, queremos que sea una medida que obviamente no repercuta negativamente en los vecinos, ni que trabajen tranquilos ni a conciencia los permisionarios. Recién dijiste que los 6.000 baches que sacaron eran un cuadrante grande del macrocentro. ¿Van a empezar por el macrocentro o por dónde van a empezar para solucionar el tema del bacheo? El intendente nos pidió que hagamos un trabajo desde los barrios hacia el centro y en ese sentido va a ser nuestro trabajo. Bueno, dejamos lo municipal y nos metemos en el ámbito provincial porque también el gobernador Gustavo Sáenz, desde ahora que ya con la nueva constitución los obliga los 1 de marzo, ¿no? Los 1 de abril, a hacer apertura de sesiones también frente a todos los diputados, todos los senadores y muchísimos funcionarios de su gobierno, ¿no? Así es, desde la Avenida del Líbano nos fuimos corriendo a la Casa de Leones, a la legislatura provincial, donde el gobernador emitió un discurso bastante extenso, larguísimo para decirlo de una manera simple, más de 2 horas, con un discurso amplio, era una cartilla más o menos de este tamaño. Y él con la costumbre de que lee, pero en el medio va improvisando algunas cosas y tira otras frases, ¿no? Siempre la referencia, por ahí una referencia bastante religiosa, referencia a Dios, a... muchos Güemes también, ¿no? Sí, al Señor y la Virgen de Milagro, haciendo énfasis en este tironeo, en esta tensión con el gobierno nacional, diciéndole a Milei, nosotros queremos el diálogo, queremos ayudar, pero siempre con respeto. Sí, habló del diálogo, habló de la falta de fondos, que Salta es la segunda provincia más perjudicada con esta quita en lo que es transporte, en lo que tiene que ver con el incentivo docente y otra plata que llega desde Nación. Así que muchos palitos al gobierno nacional en esas dos cuestiones, en lo actitudinal del no diálogo y en lo concreto y real de la falta del envío de plata, ¿no? También aclaró algunas cuestiones por ahí que habían quedado dando vueltas con respecto al cobro a extranjeros. Dijo que los extranjeros que pagan impuestos, viven en la provincia, no van a pagar un peso por recibir la atención, ni tampoco eso que había circulado en su momento de que otras provincias que vengan a Salta les iban a cobrar. Dijo, nada que ver.
Bueno, también habló de, hizo un repaso, ¿no? En repaso tiene 4 años de gestión de su primer gobierno. Tiró algunas cositas, como por ejemplo, bueno, que se va a finalizar ya el centro de convenciones de Cafayate, ahora primeros días de mayo, dijo aproximadamente. Dijo también que, por ejemplo, la obra del centro, o del centro deportivo que se va a hacer en el Delmi, la va a hacer sea como sea, así que, bueno, interesante, pero también tenemos repercusiones. ¿Quiénes hablaron del discurso? Los soldados del gobernador, podríamos decir. Estuvo presente Sergio Camacho, el ministro de Infraestructura, coordinador de Enlace también, quien, bueno, puso mucho énfasis en una área que conoce mucho, que tiene que ver con las obras públicas, y dijo, nosotros no queremos dejar ningún elefante blanco, queremos que los fondos de Nación lleguen de alguna forma, sino algo vamos a hacer, pero las obras van a continuar. Y también el ministro Villada, el ministro de Gobierno. Así es, bueno, Villada se refirió al incentivo docente, que ahora se conoció el cronograma de pagos, pero no aparece la fecha del incentivo, y también acerca de las repercusiones que puede llegar a tener la quita del subsidio de transporte. Aumentó el colectivo ahora en un par de horas, mañana, y bueno, no se sabe si podría tener una nueva suba en los próximos días. Claro, recordemos, inician las clases y el colectivo de 2.90 se va a 4.90 a partir también de este 4 de marzo, ¿no? Así que, bueno, vamos a meternos entonces en el discurso del gobernador. Que vivamos en paz, que se encuentre una salida a los duros problemas sociales y económicos que sufre nuestro querido país. Todos saben que he expresado permanentemente mi negativa a apoyar medidas o normas que a mi juicio perjudican los intereses federales y sobre todo a los salteños. Pero eso no invalida apoyar lo que entendemos que sirva. Desde Salta siempre estaremos dispuestos a dar una mano y a ayudar. Solo exigimos el mismo respeto y la misma confianza con la que nos brindamos desde el primer día. Ojalá que esta situación tan difícil que vive la Argentina sea transformada para bien, en un nuevo punto de partida, y nos sirva a todos para entregar una mejor nación a nuestros hijos y nietos. No creo que esto se pueda lograr desde las descalificaciones y los agravios, sino desde el diálogo y el consenso. Dialogar y consensuar no es sinónimo de corrupción. Dialogar y consensuar es sinónimo de democracia. Allí me encontrarán siempre. Los salteños sufrimos una pérdida de ingresos por coparticipación superior al 12%, lo que impacta sensiblemente en los gastos que debe afrontar el Estado provincial y los municipios también. Al no haberse acordado el presupuesto nacional 2024, estamos administrando el Estado bajo los parámetros determinados por el presupuesto 2023, luego de un año que arrojó una inflación superior al 211,4%, lo que se traduce en una notoria licuación de su valor. La decisión del Gobierno Nacional de suspender el financiamiento para nuevos proyectos, incluso para muchos de los que están en ejecución, y la incertidumbre que hay sobre la implementación de este anuncio, obligó a replantear el escenario local para hacer frente a esta triste coyuntura. Todo esto provocó el término del Fondo Nacional y de Incentivo Docente. Del Fondo Nacional de Incentivo Docente, una lucha de los maestros de muchos años, con carpa blanca incluida, un derecho adquirido que vamos a acompañar y a defender a los maestros para que lo sigan teniendo. Bueno, yo creo que la situación que vive el país es de un deterioro profundo y que no es la casta, como dicen en Buenos Aires, la que está pagando este brutal ajuste, sino la gente. Eso está claro y salta a la vista. Claramente creemos que hay que cumplir con el Estado de Derecho. Nosotros no nos pusimos a hacer 2.000 viviendas de locos que somos, sino porque tenemos convenios preexistentes, tenemos contratos firmados. Entonces, cuando uno escuchaba hace unos días Nachito
no saber leer un contrato, yo digo, leamos todos los contratos, porque el incumplimiento de los contratos, después podemos definir como política de Estado del nuevo gobierno si le interesa hacer obra pública o no, pero la obra pública que está en ejecución está vinculada mediante un contrato, que hagan toda la auditoría que quieran, que la controlen de la mejor manera, pero de ninguna forma se puede suspender o limitar la ejecución de las obras. Eso es lo que nosotros pensamos y por eso estamos agotando la vía administrativa en cuanto a los reclamos. Tenemos la instrucción del gobernador claramente de que no quede ningún elefante blanco en la provincia. Para eso analizamos una por una y vamos tomando las distintas alternativas, como para vivienda ser una solución, para las obras de envergadura como el dique Limón o la ciudad judicial otra. Claramente lo que no vamos a poder avanzar en términos de esto son los 10 tramos de ruta en distintas rutas nacionales que se estaban ejecutando, porque la envergadura del costo de una ruta excede totalmente a la posibilidad. ¿En qué estado se encuentran las escuelas para el inicio de clases? Nosotros ya trabajando con el Ministerio de Educación destinamos una transferencia de fondos para la puesta a punto de las escuelas. La puesta a punto es que las escuelas estén en condiciones, que tengan los vidrios sanos, que tengan las luces como corresponde, los baños funcionando. El Ministerio de Educación a su vez firmó convenio con los distintos municipios, que son los que conocen la realidad en cada uno de los lugares. Bueno, durante toda la semana se va a seguir analizando, ¿no? De lo que tenía que ver con las palabras primero del intendente, después del gobernador, mucho para analizar, las voces a favor y en contra, pero alguien que le pegó muy duro a Milei, que también tiene una novedad, ¿no? Que hizo apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa, como se le llama, a las 9 de la noche, algo que nunca había ocurrido, pero bueno, ahí estuvo, pero alguien que fue muy crítico con él es el actual senador Walter Weyler. Ante el nido de ratas, Milei, recordaba que así se refirió el presidente al Congreso, a los legisladores en el Congreso. Pero justamente hablabas de Walter Weyler, que fiel a su estilo se lo vio duro, vehemente, crítico, enfatizando que la relación con Milei está quebrada, que no tiene en cuenta a las provincias y que así no se puede seguir. Nos vemos. Bueno, un año legislativo más con un pronóstico incierto, ¿no? Porque tenemos un presidente que realmente no respeta las instituciones, no le da un valor a las provincias que son preexistentes a la patria y avasalla la institucionalidad permanentemente. Tiene un concepto anárquico de pensar y él cree que el mundo es uno solo y que debe ser la ley de la selva y el más poderoso puede avasallar a quien menos tiene. Y para eso está la democracia, para poner límites, para eso el pueblo elige sus representantes y sus representantes deben ser fieles al mandato de quienes lo eligieron. Y esto es lo que se va a ver en las legislaturas de las provincias y de la nación en este tiempo difícil. Si somos capaces de representar a quien nos votó o somos capaces de arrodillarnos. Y bueno, de esta manera llegamos al final, ¿no? Luego de haber cargado las pilas, renovado un poco los aires, Sin Vueltas 2024, donde vamos a seguir analizando cada semana todo lo más importante que acontezca en el ámbito municipal, en el ámbito provincial y, por qué no, también algunas cuestiones vinculadas a lo nacional. En un año donde no van a haber elecciones, no hay ningún proceso eleccionario este año, pero sí vamos a tener permanentemente el análisis de la cuestión económica, política y social, que va a ser un año distinto, un año diferente y con una carga política muy, muy importante. Así que, como siempre, reiterarles la invitación que nos sigan acompañando todos los domingos por la noche, acá a las 21:30 por Somos Salta, y todas las repercusiones en nuestro portal www.informatesalta.com.ar, allí lo más importante de cada programa, y también en CNN Salta 94.7. Este año cumplimos 5 años con CNN en Salta, así que todo un orgullo para nosotros y un saludo grande a todo el equipo que conforma CNN Salta. Nos encontramos el próximo domingo.